Yo sé que muchos no saben y se desconectan se conocen de nuestros años litúrgicos, así se maneja el concepto a veces en un aspecto religioso, ¿no? O no conocen fechas o se nos olvidan tiempos, ¿verdad? Bueno, hoy el último domingo de agosto, siempre en Monte Sinaí hemos celebrado el Día de la Biblia. Todo agosto se conoce como el mes de la Biblia. Yo no sé por qué, dijera mi hermana, hoy se celebra el Día del Abuelo. Hoy por ahí una denominación decía que hoy es el día del pastor. Hoy es el día de no sé qué. Inventos del hombre blanco, dice mi hermana Nercy. Pero bueno, si se maneja el mes de agosto siempre, ¿verdad? Las sociedades bíblicas y todas las iglesias cristianas, sobre todo de línea protestante, se maneja y se conoce como el mes de la Biblia, ¿verdad? Y se hacen esfuerzos, proyectos, mucho énfasis en la importancia de la traducción de la Biblia. Y claro que estamos contentos y gozosos por todo ello, ¿verdad? Porque en realidad Dios es bueno, es misericordioso. Y hermanos, tener la Biblia con nosotros es un gran regalo de Dios. Así que hoy vamos a meditar en la necesidad de las Escrituras. Vamos a meditar en ello a la luz de la palabra. Antes de entrar al tema directamente, para que a veces no me atormente el tiempo, vamos a ver un pequeño video ahorita primero, después veremos otros, porque es importante que tú entiendas, hermano, cosas que yo sé que tienes este manual en tu mano o lo tienes en tu celular y en tu casa tendrás varias versiones, pero a lo mejor conoces poco, ¿verdad?, de la historia de la Biblia. Así que en esta hora vamos a ver este pequeño video que nos va a ayudar a entender un poquito, ¿verdad?, de lo que hay detrás o de cómo hace un trabajo la sociedad bíblica y por qué se habla de la necesidad de las Escrituras en este tiempo. Voy a ponerme acá para apagar las luces y nuestros hermanos Oscar y Chuy nos van a ayudar un poquito. Es pequeño el video. Solo unos meses antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, un pequeño grupo de sociedades bíblicas se reunió y tomó la decisión de asociarse para llevar esperanza a un mundo quebrantado. De esta iniciativa nació un movimiento que creció y se difundió rápidamente. Hoy, nuestras sociedades bíblicas operan en casi todos los países del mundo. Cada sociedad bíblica es dirigida y organizada localmente por personas que viven y trabajan en medio de las comunidades a quienes sirven, siendo también parte de nuestra red mundial. Esta colaboración apoya y fortalece nuestro ministerio en todo el mundo. Al servir a todas las iglesias, sea cual sea su denominación, y formando alianzas con otras organizaciones, estamos comprometidos a hacer que la Biblia esté disponible y sea accesible para todos. Creemos que la Biblia es la fuente de esperanza y transforma vidas, y que todas las personas deberían poder encontrar a Dios hablándoles a ellas en el idioma de su corazón. Esa es la razón por la que tenemos varios cientos de proyectos de traducción bíblica en curso y distribuimos cientos de millones de escrituras cada año. Se ha logrado un gran avance en la traducción de la Biblia, pero todavía resta mucho trabajo por hacer. Más de 1.000 millones de personas están esperando la Biblia completa en su idioma. Con la ayuda de nuestros aliados, nuestra meta es tener las escrituras traducidas a todos los idiomas. Durante las próximas 2 décadas, nuestras sociedades bíblicas están trabajando para completar 1.200 traducciones en los idiomas de 600 millones de personas. Es una visión ambiciosa, pero con la bendición de Dios y la ayuda de aliados en el mundo entero, creemos que es realizable. Podemos contar con usted para participar en este movimiento y hacer que la palabra de Dios esté disponible para todos. Ok, sociedades bíblicas unidas. Son muchísimas sociedades, hermanos, que trabajan en el mundo entero para hacer todo ello. Se ha logrado mucho, pero como ves, hermanos, alrededor de 1.500 millones de personas todavía no tienen Biblia en su lengua, en su idioma. En otros lados del mundo, pero aquí en México, últimamente Endaor nos ha estado mandando motivos de oración, ¿verdad? Y se celebra que se van traduciendo pequeños libros, pequeñas porciones. Es que quizás no tenemos ni siquiera la idea de lo que eso implica. Misiones está
totalmente unido con esto. Y a veces nosotros estamos en nuestro mundo bien, padre, bonito, tenemos un montón de Biblia, pero no nos damos cuenta de la gran necesidad que hay de las Escrituras en otro lado. Les invito a abrir la Biblia en Lucas 4. Lucas capítulo 4. Vamos, hermanos, a seguir en Lucas. Y Dios es maravilloso. Yo sé que quizás algunos de ustedes no lo logran captar, pero en la forma expositiva, bueno, Dios a mí me sorprende y me deja siempre boca abierto en cómo puede Él preparar todo y providencialmente armar para que los versos queden exactamente para días, a veces especiales como el de hoy. No estoy diciendo que no se podría usar otra porción, pero Dios es bueno. Y ahorita verás por qué te digo esto. Lucas capítulo 5, versículo 42. Hasta el capítulo 5, versículo 3. Amén. Nos ponemos de pie los que puedan hacerlo, los que no, sentadito pueden leer. Perdón, Lucas 4, 42. ¿Qué dije? Ok, gracias, perdón. Lucas 4, 42. Gracias, hermanos. Lucas 4, 42 al capítulo 5, versículo 3. O sea, vamos a leer alrededor de 6 versículos. ¿Sale? Le vamos dando lectura seguido. Dice así la palabra del Señor. Unidos, hermanos. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuese de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Capítulo 5, verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Señor, habla el corazón de mi hermano y de mi hermana en esta hora. Habla mi corazón. Habla el corazón del amigo y de la amiga que pudiera estar aquí, del que nos ve a través de las redes sociales. Habla, Señor, a nuestras vidas. Te pido con todo mi corazón que tu palabra no vuelva vacía y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos esté guiando a toda verdad y esté permitiendo que esta palabra llegue al corazón de nuestras vidas, Padre, y nos pueda hacer entender la importancia y la gran necesidad de las Escrituras que hay para nuestras vidas, pero también en el mundo entero. En el nombre de Cristo te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Amén. Puede sentarse. Una de las clases que un servidor da en el Instituto Bíblico es teología. Algunas materias o temas de teología los dan otros maestros, pero un servidor da bibliología, empezando el primer trimestre. Y en la bibliología, hermanos, se estudian varias áreas de las Escrituras. Y se estudia la autoridad de las Escrituras, la claridad de las Escrituras, la suficiencia de las Escrituras, la inerrancia de las Escrituras, la revelación de las Escrituras, la inspiración de las Escrituras, pero se estudia la necesidad de las Escrituras. Es una materia muy bonita, usando el libro de Wayne Grudem. Y una de las cosas que define la necesidad de las Escrituras, acá nos lo van a poner nuestros hermanos en la pantalla. La necesidad de las Escrituras, hermanos, es esto. Quiere decir que necesitamos la Biblia, sí, para conocer el Evangelio, para mantener la vida espiritual y para conocer la voluntad de Dios. Óigalo bien, necesitamos la Biblia para conocer el Evangelio, para mantener la vida espiritual y una relación con Dios y para conocer la voluntad de Dios. Te explico algo. Hay formas en que Dios se ha revelado al mundo. Eso se conoce como revelación general. Se revela a todo el mundo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El universo, hermanos, las cosas visibles manifiestan su eterno poder y deidad, dice Romanos capítulo 1. Y te podría explicar, la conciencia del ser humano es otra forma de revelación general. La historia es otra forma de revelación general. La intuición en el ser humano de que hay un ser divino es otra forma de revelación general. 4 formas más o menos de las más importantes.
Pero ¿sabes qué? Se necesita la revelación especial. Y una de las importantes, normalmente en el instituto enseñamos, hay 3 áreas de revelación especial: la palabra escrita, la Biblia; la palabra encarnada, Jesucristo hecho carne, el verbo se hizo carne y habitó, es Él el que da a conocer a Dios; y la palabra iluminada a través del Espíritu Santo. Cuando entendemos, hermanos, que sin revelación especial el hombre va a estar perdido, voy a entender esta verdad, hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia, óyelo bien, la Biblia, la palabra de Dios, hermano, nos da a conocer el Evangelio, nos ayuda a mantener la vida espiritual y nos ayuda a conocer la voluntad de Dios. Si yo me quedo viendo a los cielos, sí me cuentan la gloria de Dios, que Dios es maravillosamente poderoso y grande, que hizo este universo bello, pero ahí no entiendo el Evangelio. Pero viendo el cielo no entiendo que Jesús murió en la cruz. Pero viendo el cielo no entiendo que yo necesito relacionarme con Dios. Ahora, hermano, es importante entonces entender por qué es que la Biblia es tan importante. Y por qué es que hay que ir a esos pueblos donde no tienen Biblia y donde no hay nadie que les predique. Y conte, hoy no es misionero, pero la necesidad de las Escrituras, entendiendo un día como hoy que se celebra el Día de la Biblia y que tradicionalmente acá en la iglesia por todos los años desde que Monte Sinaí está acá, siempre el último domingo de agosto se ha celebrado el Día de la Biblia. Así que vamos a saborear y analizar esto. Y te voy a poner, hermano, alguna idea de esto. Miren, por ahí hay una imagen que me van a poner los hermanos que habla de que ¿sabías qué? Y es una imagen de contexto, pero que nos va a ayudar a entender un poquito, ¿verdad? Esto. Nos ayudan con esa. Ahí está. ¿Sabías que la Biblia ha sido traducida aproximadamente a 2.500 idiomas? Y es el libro más vendido en la historia. Es el bestseller de todos los tiempos. Y dices, qué padre, qué bendición. Sí, pero vean la otra imagen. Ya vimos un poquito el video de las sociedades bíblicas. En la otra imagen, hermanos, donde está un mundo, nos dice que hay aproximadamente 2.040 Biblias. Números más, menos, hermanos. Y para que tengas una idea, ¿verdad? Ahí está el continente o está el mundo entero. En América hay 88 lenguas que necesitan la Biblia. En Europa hay 77. En Asia hay 673. En África 805 y en el Pacífico hay 397. Alrededor de 2.040 lenguas que todavía no tienen la Biblia. O una parte o completa. Hay algunas partes en donde ya se les empieza a traducir un evangelio, una porción. Esto es lo que enseña, hermano, el concepto de la necesidad de las Escrituras en el mundo. Ahora, tú dirás, hermano, ¿pero qué? Pero el texto que usted leyó no tiene que ver con esto. Bueno, vamos a las Escrituras y vamos a entender esto con la ayuda del Señor. Ahora sí vamos a Lucas, entendiendo lo que significa la necesidad de las Escrituras. Y que tiene que ver con algo, ¿verdad? Donde a lo mejor a ti dice, bueno, no, hermano, y el tema a lo mejor no implica mucho conmigo, porque yo pensaba que iba a hablar de mi necesidad. Sí, tú necesitas las Escrituras, pero las tienes. Hay quienes las necesitan, pero no las tienen. Lo único que tú tienes que hacer es leerla. Lo único que tú tienes que hacer es venir a un servicio como este para oír la palabra de Dios. O si estás muy enfermo, conectarte en las redes para que la escuches de muchas formas. Pero sabes que hay lugares donde ni la tienen, ni tienen ese acceso. Ni se les permite, hermanos, a través de los medios de comunicación acceder a ella. Por eso es que hablamos, si es verdad, tenemos una gran necesidad acá en todo el mundo, siempre va a haber necesidad. Acá hay gente que necesita la Escritura, es verdad, pero te aseguro que es raro hoy en día un hogar que no tenga una Biblia en su casa. De la versión que sea, pero la tiene. O que no la tenga a veces aún en el celular. Ya hoy en día es difícil entender y le damos gracias a Dios con las sociedades bíblicas o organizaciones como los Gedeones que se dedican a repartir Nuevos Testamentos en las escuelas. Hoy en día van a repartir ya más condones y otras cosas. Antes los Gedeones habían esas cosas, ¿verdad? Pero tristemente las cosas están cambiando, nuestros tiempos son difíciles. O vas a un hotel y siempre vas a encontrar una Biblia ahí, al lado en la recámara. Hermano, esto es importante entenderlo. Vamos a ver qué dice la Biblia en el Evangelio de Lucas y entender un poquito de lo que Cristo decía ahí, hermano. ¿Sale? Con la ayuda del Señor. Vamos, Lucas capítulo 4, en el primer verso, hermanos,
Vamos a ver esta parte que para mí es muy importante. Dice el versículo 42, Lucas 4:42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Mira la actitud de la gente. En Marcos, hermanos, nos dice que el Señor salió a orar. Vamos a ver el pasaje de Marcos 1:35. Marcos 1:35. Dice la palabra del Señor. Es el mismo verso, pero describiéndonos algo importante que dice Marcos. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, de madrugada, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Verso 36 y el 37. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Iglesia, hermanos, volviendo a Lucas, viendo lo que dice allá Marcos, y solamente para recordemos la escena anterior de las prédicas anteriores. Acuérdense cómo va en las predicaciones expositivas verso por verso. Vimos a Jesús, hermanos, predicando, mostrando su autoridad en la sinagoga, echando fuera un demonio, después yendo a la casa de Pedro y sanando a su suegra, y la suegra le servía. Hablamos acerca de cómo servir al que nos vino a servir, y hermano, y le traían las multitudes de enfermos para que lo sanaran. Eso fue el día sábado. Así que el relato aquí es de un día domingo. Cualquiera podría decir: hermano, el día domingo es para levantarse bien tarde y dormir más. Jesús se levantó de madrugada y se apartó de la gente. Era mucha la gente que estaba fuera de la casa de Pedro, vimos el otro día. Y la multitud, ¿hasta qué horas de la noche habrá terminado Jesús de sanar enfermos? Porque dice, a cada uno por uno le fue ministrando. Se levantó de madrugada, se fue a orar, y cuando estaba ya orando, hermano, llegaron otra vez Pedro, los suyos, y toda la gente, dice acá Lucas, hermano, a buscarle y a pedirle, hermano. Válgase, era tan grata la presencia de Jesús, era tan hermoso tenerlo con él, daba tanta bendición, transmitía tanta paz. Si estabas enfermo te sanaba, que por lógica todo el mundo lo quería tener con él. Lo que me llama la atención es Lucas 42, la parte final de ese verso. Y le detenían para que no se fuera de ellos. Qué interesante. Es algo bueno, algo positivo. ¿Por qué? ¿Te acuerdas lo que le había pasado a Jesús en Nazaret? ¿Qué le hicieron a Jesús? Lo corrieron, lo echaron de su tierra. Y ahora en Capernaum, hermano, la multitud lo está siguiendo. Jesús de pronto siente algo agradable, y siempre va a ser ese el contraste de los siervos de Dios. Quienes lo rechazan, quienes lo critican, quienes lo corren, quienes le dan el puertazo. Pero habrá quienes digan: ¿sabes qué? No queremos que te vayas de nosotros. ¿Te acuerdas del caso de los de Gadara? Cuando Jesús echó fuera al endemoniado gadareno, dice la Biblia que le expulsaron de su tierra y le pidieron que se fuera de ahí. Quizás porque Jesús había mandado a los demonios y los cerdos se habían despeñado en el mar. Dice: este nos trae una crisis económica acá. Y no quisieron que estuviera en Gadara. Hermano, Jesús fue tratado de distintas formas. Pero aquí yo veo, en mi punto de vista, una actitud quizás hasta de los apóstoles, no sé, porque allá dice que era Pedro y los suyos le retenían. No querían que Jesús se fuera. Pero ahí es donde entra, hermanos, la razón de nuestro tema. Versículo 43. Pero Él les dijo, ¿qué les dijo Jesús, hermano? Dígalo conmigo. Es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Yo no he sido enviado para un grupo exclusivo de personas. Yo no he sido enviado solo para que yo esté en Capernaum. Sí, es el lugar de popularidad, y predicó, hizo muchos milagros. Yo no he sido enviado solamente para que yo esté dentro de una iglesia y para que se sientan cómodos mis hijos. No, yo he sido enviado con un propósito. Y ese propósito me hace ver que hay una necesidad. Y por eso es, hermanos, la razón de la prédica de hoy. La necesidad de las Escrituras. La necesidad de que las Escrituras se anuncien. De que el mensaje de la Escritura se proclame. De que el mensaje de la Biblia, la palabra de Dios, se dé a conocer a otros pueblos. Es necesario.
Es necesario que también en otras ciudades, no solo aquí, no solo aquí en Comalcalco, no solo aquí en México, mi hermano. Tristemente, no nos cae el 20. Anoche tuvimos una velada hermosa, hermosa, la verdad. Con bloques de oración muy claros, con concientización a través de videos, hermanos, muy bonita. Los que no vinieron se la perdieron. Y entiendo, algunos no pueden por causa de fuerzas mayores, ¿verdad? Pero bueno, los que estuvimos, fuimos bendecidos por tantas cosas que cada bloque de oración, por la información que se nos dio, por los videos, por el tiempo de cantos, todo. Gracias a Dios. Y hermano, y cuando estamos viendo tantas cosas, y Dios mío, en verdad, como acá vivimos, Padre, oye, qué bonito es que aquí tengamos a Jesús. Que nos esté yendo bien, que nos sintamos re bien. Así que Jesús, no queremos que te nos vayas de acá. No queremos que vayas a otra ciudad. Queremos retenerte, la actitud egoísta. Queremos el beneficio solo para nosotros. Queremos que solo nos bendigas a nosotros, que solo nos prediques a nosotros, que solo nos sanes a nosotros. No me pongo a pensar. Cierro mis ojos porque si me pongo a ver noticias, si me pongo a ver esas cosas, ay no, hermano, me hace sentir mal. Y la verdad es que me entristece. Yo quiero ser feliz. Sin saber que el mundo se está acabando y que se está destruyendo y que hay violencia y que se persigue a los cristianos y que matan a los predicadores por predicar la palabra. No, acá estamos bien, chido, padrísimo. No quiero que me saquen de este mundo, de esta burbuja hermosa en la cual estamos viviendo. Una actitud egoísta. Y Jesús le dice, ne el pastel. Yo no vine para estar con un pueblo nada más. Hay una necesidad. Y para esto he sido enviado. ¿Se acuerdan que Jesús lo había dicho? Ahí en el mismo capítulo 4, versículo 18. Lo acabamos de ver semanas atrás, hace un mes más o menos. Lo podemos leer acá en Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús. El cual me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Y me ha enviado, ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A eso fue enviado Jesús. Pero no lo entienden. Los de Capernaum lo quieren tener ahí, lo quieren retener, y quizás hasta los mismos apóstoles digan, no Señor, que vamos de otro lado, si aquí, mira cuánta gente te sigue, aquí está bien las cosas. Pero entonces Jesús va a presentar 3 conceptos, hermanos, donde manifiesta ver y hace ver la gran necesidad de las Escrituras en otro lado. Así que vamos a encontrar 3 verbos, hermanos, de lo que Jesús hacía para concientizarnos hoy en día, a ti, a mí, y lo que hizo en ese tiempo, cómo es que en realidad proyectaba las Escrituras a otro lado, anunciándolas, predicándolas y enseñándolas. Los 3 verbos los encontramos en este pasaje. Vamos, primero, el primer verbo aparece en el verso 43, en el que estamos, Lucas 4:43. Pero Él les dijo, es necesario que también en otras ciudades anuncie. ¿Sabes tú, hermanos, que ahí la palabra anuncie el evangelio del reino de Dios? Nosotros la tenemos dividida, ¿sí? Como una oración dividida. No, allá solamente en el original, hermanos, en el griego aparece la palabra evangelistais o evangelizastai. Hay quienes lo pueden decir de una manera, a lo mejor ni siquiera es la pronunciación correcta, pero así exactamente. Evangelizastai, de donde viene evangelizar, evangelista. ¿Qué es lo que hace un evangelista? Evangeliza. ¿Qué es lo que hace el que evangeliza? Anuncia. Es de donde viene el término igual de heraldo. Es cuando antes los voceros de los periódicos, ¿sí? ¿Y cómo anunciaban el periódico? Hoy ya casi los pobres ni... no sé si está por aquí Johnny. Su negocio, Johnny, dice, se vino abajo con eso de que ya el periódico está en el Face, en la red. Ya casi nadie compra el tabasco hoy. Y la verdad, los que vivían de ello, viven de eso, o sea, se han visto afectados. A uno los beneficia una cosa, a otros los perjudica. Bueno, pero así era, hermano. Y era el vocero, ¡ey! Noticias de hoy, noticias de hoy. Bueno, es un tiempo, yo todavía me acuerdo ahí, que así era la forma. Y sí, la gente, y si era buenísima, no, olvídate cuando pasaba el carrito ese con la bocinona, ¿verdad? El alarma, y más esas noticias ahí, sepa usted cómo lo degollaron, aquí están las fotos, aquí todo el mundo, porque le fascina el chisme, ¿no?
Ya hoy en día no, ya hoy en día te aparece aquí, ya ni necesitas comprar eso. Por eso ya no ves que andan vendiendo eso ahí. ¿Tronó su negocio igual de eso? Me acuerdo una vez que habían matado a alguien aquí, yo todavía ese tiempo entregaba leche. Salió el hermano del que habían matado, que era un federal de camino, aquí en la Reforma, no digo el nombre salió y le dijo, ¿sabes qué? Así literalmente con una pistola. Véndeme todos los periódicos, ahorita te balaceo a ti también. ¿Por qué? Porque por lógica la mamá estaba con el dolor terrible y ahí por la calle donde vivía, claro, es donde más la gente iba a querer comprar el periódico para que supieran cómo es que había matado a esa persona. ¿Y sabes qué? Te los voy a pagar, no quiero que me los des, te los voy a pagar, pero deja de andar con ese chisme por aquí. Porque era verdad, o sea, no estoy diciendo que era una noticia, pero así era el asunto. Ahora, lo estoy poniendo de ejemplo porque así es el asunto del evangelista. Era levantar la voz en cuello, era gritar, era anunciar. Dice ahí, anunciar, y un anuncio no lo vas a hacer despacito, no. No, era un vocero. El concepto bíblico es ese, hermano. Ahora, mira, te llevo a Marcos 1, 14 y 15. Así es como predicaba Jesús. Y claro, yo me lo imagino, para predicar a multitudes, hermano, no tenía, micrófono. No, hermano. Yo me imagino los pulmones, la fuerza, hermanos, las cuerdas vocales de nuestro amado Señor y de Juan el Bautista, de cualquier predicador de esos tiempos, de Pablo. Dice la palabra del Señor, Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Marcos 1, 14. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Era un mensaje así, hermano, a voz en cuello. El anuncio tenía que ser con un énfasis para llamar la atención. Jesús sabía que era necesario hacer eso. Yo sé que a lo mejor tú no estás tan consciente, ni yo, de la gran necesidad que hay de la palabra en el mundo. Y en verdad, yo le doy gracias a Dios anoche que Carlos enumeraba una lista de misioneros por los cuales están orando, algunos que no pueden ir al campo o algunos que están en el campo y tienen problemas. Y vivimos acá en nuestro mundo porque a lo mejor conocemos de nuestros misioneros o de uno que otro que por acá ha venido y tal, pero la cantidad, estamos hablando solamente de los que estaban allá, que él conoce, ese grupo latino que está trabajando en Asia Central. Pero ¿cuántos hay en el mundo que estarán pasando situaciones tan adversas? Y que ellos quieren anunciar, y ellos sí ven la necesidad, pero a veces, hermano, se necesitan algunas cuestiones de recursos. Mira lo que dice la palabra en Juan capítulo 4, verso 4. Jesús a veces, hermano, manifestaba algunas cuestiones que eran necesarias, que de seguro los discípulos no lo entendían. Y solamente es un verso, 4:4, y yo sé que muchos lo conocen. Juan 4:4 dice el versículo, y le era necesario pasar por Samaria. Sencillo. Dicen, sí, hermano, es que el viaje de Galilea a Jerusalén o de viaje de Galilea a Judea, a fuerza tenía que atravesar por Samaria. No, normalmente el judío se daba la vuelta porque como había problemas con los samaritanos, no pasaban por ahí. Normalmente no viajaban por ahí. Daban la ruta, ¿verdad? Por el río Jordán lo tenían que cruzar, dice, por la parte de Perea para no tener conflicto con los samaritanos. Pero dice el verso que Cristo dijo que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Tú sabes lo que va a pasar ahí en Samaria, ¿verdad? ¿Con quién se va a encontrar Jesús, hermano? Con la mujer samaritana. ¿Te acuerdas? Se queda junto al pozo. Dice, qué casualidad. No, Jesús lo sabía todo. Había una mujer que necesitaba tener un encuentro con Cristo. Y Jesús le pidió de beber. La mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides beber? ¿Sabes qué? Nosotros nos llevamos. Y Jesús le empieza a decir, ¿sabes qué? No sabes ni quién te habla. Si supieras quién te habla, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Y la mujer dice, pues dame de beber. Y le dice Jesús, sí, pero ve y llama a tu esposo. Y ella dice, no tengo. Sí, 5 has tenido, el que ahora tienes no es. La mujer, hermano, se ve descubierta. Me parece que tú eres profeta, le hace otro tipo de preguntas. La cuestión es cuando la mujer ya está consciente que con quien está hablando es el Cristo, es el Mesías, es el profeta, es el enviado de Dios. La mujer va al pueblo, hermanos, mientras Jesús está esperando los tacos o los panuchitos a 3.50 que habían ido a buscar los apóstoles, porque dice la Biblia que habían ido a comprar comida. Cuando llegan, lo ven platicando con Jesús y le dice, Señor, ¿qué onda? Y él dice, es que tengo una comida que comer que ustedes no entienden. Casi diciéndole, esta era la razón por la que yo quería pasar por Samaria. Este era el motivo por el que yo quería pasar por Samaria. La mujer va al pueblo, hermanos, y le dice a la gente, hey, acabo de encontrar a un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he vivido.
¿no será este el Cristo? Y dice la Biblia que vino un montón de gente, porque conocían a la señora, una famita que tenía, no sé si había matado a los otros y el que ahora tenía no era su marido, quién sabe, pero la conocían, hasta miedo le tenían. Dice, que algo debe de haber. Cuando llegaron le dijeron a ella, ya no creemos por tus palabras, ahora creemos por lo que Él nos está diciendo. La necesidad que había en Samaria de predicar, Cristo lo entendía. Ahora, tú te pones a pensar en tantos lugares donde se necesita que se anuncie el Evangelio. Mira, hermano, para esto he sido enviado. Volviendo a Lucas, el énfasis que pone Jesús es impresionante. Es necesario que, Lucas 4:43, que también en otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Hermano querido, sí, Cristo vino y puede sanar tu enfermedad, pero su propósito de haber venido a este mundo es para anunciar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas noticias de salvación. El que tú estás en pecado y estás a punto de irte al infierno, pero que Él vino a dar su vida por ti para salvarte. Esa es la mejor noticia que tú y yo tenemos que anunciarle a este mundo que se está hundiendo. Amigo que estás aquí, joven que estás aquí, tienes que entender que Cristo vino para eso. Ahora, el anuncio ahí está. Y el anuncio se está haciendo y se sigue haciendo y muchos lo están anunciando. Cristo vino y anunció el Evangelio, hermano, a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, dice Efesios 2:7. Pero Cristo vino también a predicar. El versículo 44 de Lucas 4 dice, y predicaba en las sinagogas de Galilea. No solo en Capernaum, en las sinagogas de Galilea. ¿Quieres ver, hermano, cómo dice Mateo 9:35? Mateo 9:35, que ya lo citamos en otra ocasión, hace este énfasis y me gusta cómo lo presenta el evangelista Mateo. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Todas las ciudades y todas las aldeas. Cristo no solamente pensó en ciudades grandes, habían aldeas, comunidades pequeñas, pero Él, para que lo entendamos, llenó, hermanos, toda Galilea del Evangelio. Eso había sido enviado, a anunciar el Evangelio del reino, a predicar el Evangelio del reino. Y el verso dice que lo hacía en las sinagogas, respetando, porque acuérdense, ¿a quién vino a buscar Jesús? A los suyos. ¿Dónde iba a encontrar los suyos? En las sinagogas. Ya eso lo vimos, hermano, en enseñanzas pasadas. Así que Él era estratégico, llegaba ahí y el día en que más los encontraba era el día sábado. Así que ahí llegaba y les caía el Señor. La necesidad de las Escrituras Cristo la manifestó anunciando, predicando. Pero ahora ve, hermano, el capítulo 5 de Lucas. Cristo donde va moviéndose y donde va, hermanos, llega, dice la palabra del Señor, capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret. Te voy a explicar, hermano. El lago de Genesaret es el mismo lago o mar de Galilea, o lago de Tiberíades, o mar de Tiberíades. Tiene muchos nombres. Lucas lo llama lago porque él conocía más el mar Mediterráneo. Y en comparación con el tamaño del mar Mediterráneo, pues para Lucas, ¿verdad? Ese mar no era tanto un mar, sino un lago. Así que él casi siempre va a usar lago en comparación de cómo lo usa Mateo y Marcos. Pero lo que llama la atención es que estando ahí, ahora, junto al mar de Galilea no solo estaba Capernaum, que es como lo estudiamos en Vida de Jesús. No, habían varias ciudades a las orillas, y de orilla y del otro lado. ¿Por qué? Porque había mucho pez, había pesca, hermano, y era un buen negocio. Así que yo quiero que te imagines el cuadro. Ya Cristo, ya vimos antes que la fama de Jesús había crecido. El verso me gusta cómo lo presenta 5:1 y me gusta cómo lo expresa Lucas, como que es por acá medio tabasqueñón, ¿verdad? El gentío, dice. Que casi te imaginas, ¿no? Y cuando un incendio, el fuegaral. Como que tenemos un poquito de la idea así, Lucas. El gentío se agolpaba. Un titipuchal de gente, llamas a los tabasqueños. Un montón. El énfasis que pone, se agolpaba sobre él. El concepto dice, lo mismo pasa en otra ocasión. ¿Te acuerdas cuando la mujer tocó el borde de su manto? Y le dijo, ¿quién me ha tocado? Y le dice el apóstol Pedro, Señor, si todo el mundo te está tocando, si es que no lo dejaban ni caminar.
Si has visto algún meeting de eso cuando vienen los candidatos a buscar los votos y está ahí, que va apretado y los guaruras ahí. Yo me imagino a veces a los apóstoles tratando de hacerle valla al Señor. Pero en realidad, hermano, es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque Jesús se va moviendo, Jesús va caminando, hermano, en medio de la gente. Y bueno, la mujer se acerca y toca el borde de su manto. Ahora dice que se agolpaban sobre él. Querían estar cerquitita de él. Ahora vamos a ser claros. Vamos a ser claros. ¿Tú crees, y lo voy a hacer así, tú crees que si Jesús físicamente estuviera aquí, los que están hasta atrás estarían hasta atrás? No estarían tan tontos. Aquí estarían, asentaditos acá. Ni necesitarían, hermanos, pasen acá, hay lugares adelante. No, ¿qué? Hasta se iban a pelear con los de acá. Tú siempre adelante, no me das lugar, espacio. Porque quisiéramos estar cerca de él. O dice, no, hermano, yo sé que Jesús está en todo lugar, así que aunque yo me ponga allá en la esquina, allá está el Señor. Y no estoy diciendo que no es verdad. Aquí en la casa de Dios, la presencia de Dios llena este sitio. Y aquí está, bendice a los de allá. Pero si físicamente estuviera, ¿te imaginas? De seguro que nos agolparíamos, nos pondríamos, hermano, trataríamos de estar más cerca de él. Pero ¿para qué dice ahí, hermano? Me gusta la actitud de la gente ahí, para oír la palabra del Señor. En otras ocasiones Jesús mismo les reclamó, dice, ustedes me buscan porque les di de comer y se saciaron. Ustedes me buscan porque me piden que yo haga milagros y señales. Pero ahora el énfasis es que tenían hambre de oír palabra de Dios. ¿Por qué cree que Jesús dijo, es necesario que vaya a otros lugares? Su fama ya se había extendido y había lugares donde anhelaban oír a Jesús hablar. Le damos gracias a Dios porque cada día, ¿verdad?, hay más personas, más familias que están interesándose en oír palabra de Dios. Y cuando entendemos y comprendemos, hermanos, que independientemente quién le toque exponerla, quién le toque predicarla y que puedan ser distintos estilos, distintas formas, el que está aquí para hablarnos la palabra suya es el mismo Dios, es el mismo Jesús. Es el Espíritu Santo. Y que yo venga con esa actitud, ¿sabes qué? Sí, yo me acerco, yo me agolpo, yo me junto, yo me congrego, porque lo que quiero es oír la palabra de Dios. Hay una necesidad de oír palabra de Dios. Ahora, gloria a Dios, porque eso implica que hay un despertar de hambre, un interés espiritual, un anhelo de querer escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y porque sus palabras son espíritu y son vida. Hace unos días veíamos todo eso, la autoridad de Jesús, ¿verdad?, en sus palabras. Y hermano, el énfasis, nadie puede hablar tan lindo como habló nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vemos exactamente que lo que hablamos o lo que está expuesto es eso, Biblia, hermano, venimos a alimentarnos de ella. La gente se agolpaba para escuchar la palabra del Señor. Claro, hay un problema. Con todo el montón de personas cerquita de él, no era fácil poder hacerlo. Y es un problema. No es fácil controlar a la gente. Yo me imagino a los apóstoles, acuérdense que en varias ocasiones, ¿se acuerdan? La hicieron de guarura, calla ese, no dejen que los niños se acerquen y lo toquen. Esa actitud de ellos, ¿no? Y no sé si aquí querían hacer, vaya, te voy a explicar algo. Se cree que en este momento, hermanos, hasta este momento, no tenía Jesús a los 12 apóstoles. Solamente habían alrededor de 4, es lo que la mayoría de los teólogos hablan. O sea, no tenía tantos, voy a usar la palabra, tantos guaruras. Así que no era fácil contener a la gente. Es más, el dato que vamos a encontrar es bien interesante. Hay quienes creen que lo pueden marcar un poquito antes y después, porque ni siquiera da a entender que con él estuviera Pedro y Andrés en ese momento, porque el pasaje que sigue nos dice que ellos estaban lavando sus redes. Dice el versículo 2, estamos en el lago de Genesaret, en el mar de Galilea. Verso 2, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y Jesús dice, este es mi escape. O sea, él siente que la gente lo está apretando y que por lógica no le van a dar la oportunidad de darle enseñanza si está toda la gente encima de él. Vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla y los pescadores, habiendo descendido de ellas, estaban lavando sus redes. Ellos están como en un espacio aparte lavando las redes y se cree que ahí estaba dentro de ellos Pedro. Y dice, y entrando en una de aquellas barcas, o sea, Jesús camina, no sé si lo hace rápido, hermano, pero se escapa del gentío, ¿sí? Del montón de gente se escapa, hermano, se sube a la barca, se mete a la barca, la cual era de Simón. Ahora, ¿tú crees que era casualidad?
¿Tú crees que dice que Jesús a ver si le iba a atinar? No, no, no. Algunos dicen, bueno, ya te explico. Ya conocí a Simón. Simón lo llevó a la casa de su casa. Ahí se quedaba con él, ya eso lo explicamos. Sanó a la suegra de Pedro. Así que probablemente Jesús ya sabía que esa era su barca de Pedro. Sí, la cual era de Simón. Y le rogó, le dice a Simón en el verso 3, le rogó que la apartase de tierra un poco. Sí, sabes que un poquito, no muy lejos para que la gente me pueda escuchar, pero tampoco para que la gente la tenga yo tan cerca. Así que Jesús es muy estratégico, hermano. Es muy sabio nuestro amado Salvador. Él dice, ¿sabes qué? Cerquitita con toda la gente cerca, no voy a poder alcanzar la multitud, porque era mucha gente. Me van a estorbar para que yo le pueda dar la enseñanza. Hermano, dice la Biblia que le apartó un poquito del agua, a una distancia que la gente quizás no pudiera meterse, y sentándose, siempre la enseñanza de Jesús la dio de forma de catedrático, así. Lo vas a ver a Jesús, es rara la vez que lo vas a ver enseñando la palabra parado. Siempre en el templo, en las sinagogas, ya lo vimos, hermano. Normalmente las cátedras, las enseñanzas las daban, hermano, sentados. ¿Sí? Y son en el monte, lo mismo, en la montaña, hermano, el Señor dio la enseñanza sentado. Y aquí nos dice, hermano, y sentándose, ¿qué hacía Jesús? Enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué es lo que enseñaba? Lo que la multitud quería oír, la palabra de Dios. 3 verbos que Jesús usa y que la Biblia dice que Jesús hace, en donde manifiesta: es necesario que anuncie, es necesario que predique, es necesario que yo le enseñe. Pero aquí viene el asunto, hermano. Es importante que entendamos la gran necesidad de que la palabra de Dios sea enseñada. Pero te voy a decir algo. ¿Cómo le enseñaríamos hoy? ¿Qué posibilidad habría hoy de enseñar la palabra si esta no hubiera sido escrita? Te quiero llevar, hermanos, a Habacuc, capítulo 2. A ver, primero Apocalipsis 1:19, perdón, primero Apocalipsis 1:19. Apocalipsis 1:19. Así como Dios dio una orden, ir a predicar el evangelio, anuncia el evangelio, enseña la palabra al discípulo. Hermano, Dios dio orden de que se escribiera las escrituras. ¿Por qué tenemos una Biblia? Porque Dios ordenó que se escribiera una Biblia. Y te voy a dar algunos textos solamente. Hay versos que hablan de toda la escritura, pero aquí en Apocalipsis 1:19 dice la Biblia, Dios diciéndole, Cristo diciéndole al apóstol Juan: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. La forma en cómo se divide Apocalipsis. Lo que has visto, se le acababa de revelar Jesús de una manera majestuosa. Las cosas, dice ahí, que son, era el mensaje a las 7 iglesias. Y las cosas que serán después de esta, el mensaje del futuro que narra Apocalipsis a partir del capítulo 4. Escribe, escribe. Hay una orden de escribir las escrituras. El apóstol Pedro dice, hermano, que ningún hombre trajo la escritura por voluntad humana. Esta profecía no es de interpretación humana, no es de interpretación voluntaria, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Claramente el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Por qué escribieron los alrededor de 40 autores, hermanos, diferentes, en alrededor de 1500 años? ¿Por qué la escribieron en 3 continentes diferentes? ¿Por qué la escribieron? ¿Por puro gusto o porque se les ocurrió? No, porque como a Juan le dijo escribe, los inspiró a escribir, los movió a escribir las escrituras. Te llevo a Isaías 38. Isaías 38. Otra orden de que las escrituras fueran escritas. Isaías capítulo 30, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Oiga esta palabra, qué clara. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Esto no es voluntad de hombre. Esto no es que a Isaías se le ocurrió
a Lucas se le ocurrió, a Mateo se le ocurrió. No. Dios los movió, Dios los inspiró, Dios los impulsó a escribir. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el mundo, que tú y yo, que todos los seres humanos necesitamos las Escrituras. No se podría anunciar, no se podría predicar, no se podría enseñar si no la tuviéramos escrita. Por transmisión oral sería un problema tremendo. Ya hoy en día, hermanos, si de por sí, te voy a decir con todo el respeto del mundo, lo que ha hecho la iglesia popular, hermanos, no solamente basarse en las Escrituras, sus enseñanzas, sino en la transmisión oral, en la tradición, ¿verdad?, que se ha transmitido a través de papas y de santos, y que ellos dicen, hermano, ahí está su gran error. Por eso se pueden inventar mil cosas. Pero aquí, cuando ya tenemos una regla de fe y conducta, cuando ya tenemos toda la revelación de Dios, no hay nada que inventar. No, se puede malinterpretar, sí, tristemente, como algunos la malinterpretan, pero aquí está la verdad absoluta de Dios, completa, no le hace falta nada. Esa es la suficiencia de la Escritura. Pero mi hermano, entiende esto, mira el pasaje de Habacuc 2:2. Este me fascina. Habacuc 2:2. Habacuc 2:2 es un texto, hermanos, que nos concientiza de una verdad grande. Habacuc 2:2 dice: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Y oiga el 3, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Aleluya. Todo lo que los profetas escribieron en el Antiguo Testamento se fue cumpliendo en Cristo. Y cosas que no se han cumplido se van a cumplir. ¿Por qué? Porque por eso pidió Dios que lo escribiera. Para que no quedara duda. Y para que hoy en día pudiéramos esperar en promesas que están aquí escritas en la palabra del Señor. Lo interesante es, dice, y hay dos conceptos. Yo sé que el principal es este, no. Escríbela en visión, escríbela en tablas. Y dice, hermano, ¿por qué no dice que escríbela en papel? No había papel en ese entonces. Vete a comprar un paquete de hojas para que escribas. No, escribían mayormente en tablas. Ahora, ya se empezaba a usar el pergamino, el papiro. Pero el concepto aquí dice, escríbela en tablas, ¿para qué? Para que corra el que leyera en ella. Y hay dos conceptos. Corra de los avisos de juicios, de castigos, que por ejemplo en Habacuc están narrados, y que yo corra hacia Dios, corra a refugiarme en Dios. Sí, ese es el concepto. Leo ahí, hermano, que en realidad no hay otra forma de salvarse que en Cristo Jesús. Debo de correr hacia Él y entregarme a Él. Para eso se escribió la Biblia, para que tú entiendas, hermano, que la justicia de Dios se revela en fe y para fe. Y todo aquel que crea que Cristo Jesús es el Señor, hermano, va a ser salvo. Tú tienes que correr a creer, a tomarte de Él. Pero algunos comentaristas igual dicen, tú y yo que ya la conocemos, cuando la leas, corras igual a anunciarla, a predicarla, a enseñarla, hermano. No puede ser que conozcas verdades tan lindas que están aquí y te quedes callado con esto. Porque entonces no estás entendiendo la necesidad de las Escrituras. Acá te tengo, hermanos. Hermano Chuy, el propósito de Dios al escribir las Escrituras. La tercera que te había dicho, no es la segunda, la tercera. El propósito de Dios es escribir las Escrituras. Te lo voy a dar acá y te lo voy a compartir, hermano. Ahí, ¿verdad? Metí en apuro hace rato a mi hermano Chuy y mi hermano Oscar, que por cierto estuvo enfermito anoche y ahí están sirviendo, gracias a Dios, Oscar. Mire, hermano, el propósito de Dios al escribir las Escrituras, te lo voy a marcar así. Primero, alcanza durabilidad. Se reducen los errores de la memoria y las alteraciones deliberadas o accidentales. Ese es el primer propósito. Segundo, puede esparcirse por todo el mundo y por la traducción e impresión. Por eso hay que orar por las traducciones y las impresiones. 3, es más completa. No le falta nada, tiene calidad, pureza, es más satisfactorio. Y 4, es necesario que fuera escrita por la importancia y el tamaño de la revelación. Son tantos datos,
Es tanta información que si no hubiera sido escrita, pues lógica, hoy en día ya estuviera muchas de esas verdades borradas, olvidadas. Dios supo por qué escribirla. Él pudo usar ángeles para estarla recordando tiempo con tiempo, no, pero bendito sea nuestro Dios, hermanos, que pensó en ti y en mí, que sabían que hoy en día, en pleno siglo XXI, hermanos, en el 2022 íbamos a tener la bendición de poder leer y alimentarnos de ella en nuestros tiempos. La necesidad de las escrituras escritas era básica para que después esa necesidad fuera proclamada. Ahora, vamos a entenderlo y aplicarlo a nuestras vidas, hermanos. Sí, Cristo la anunció, la predicó, la enseñó. Te quiero llevar, hermanos, a que entiendas tu responsabilidad y la mía con la necesidad de las escrituras. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 14. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 14. Oiga lo que dice ahí. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. Hay quienes tienen esa responsabilidad directa, a tiempo completo, que vivan del Evangelio. Mi énfasis ahorita no está en pensar en una explicación del derecho de un pastor ni nada de ello, no. Pero lo que yo quiero es que veas ahora el verso 16 al 18. Ellos, nosotros, nos ha llamado para esa función, es nuestro trabajo. Pero dice la palabra del Señor en el 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y oiga esto, hermano, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Porque Cristo lo vino a anunciar. Porque Cristo te dijo a ti y a mí que debíamos de anunciarlo, ¿o no? ¿O crees que solamente el mandato era para los 12 apóstoles? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No, mi hermano, el mandato es para todo hijo de Dios, que des a conocer las virtudes de aquel que nos llamó. ¡Ay de mí! Si no anuncio el Evangelio, si no hago la voz de heraldo, si no levanto mi voz en cuello. Y hoy en día, hermanos, esto, si no lo sabes usar correctamente, quizás esto va a ser tu misma condena. Porque esto ha hecho mucho más fácil proclamar el Evangelio, pero tristemente proclamamos mil cosas. Hablamos más de políticos, hablamos más de ideales, de filosofías, de conceptos, de materialismo. Y no lo usamos para que quizás lo deberíamos de usar. Los medios de comunicación hay que usarlo para eso, para comunicar lo que tú y yo creemos que es lo principal que debemos de comunicar. ¿Qué es? El Evangelio. ¡Ay de mí si no lo hago! Por el ideal hay muchas formas de hacerlo. Lo ideal es eso, un evangelismo personal, de tú a tú, platicando con tu amigo, con tu familia, con tu vecino. Dice el 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, y ahí aparece el otro término, predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Y mira el versículo 27, hermano. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Dígalo conmigo, hermano. No sea que habiendo sido heraldo, ahí está la palabra heraldo. No sea que habiendo sido heraldo, portavoz, gritón para otros. ¡Hey! Este es el anuncio del Evangelio. Que yo mismo venga a ser reprobado. O sea, anúncialo, pero entiende que tú tienes una responsabilidad de vivir de acuerdo a ese Evangelio que proclamas, que anuncia. Pablo estaba preocupado por esto. 2 Corintios 10, 16. Y yo sé que la mayoría sabemos que Pablo era llamado específicamente a eso. El problema está cuando yo quiero entender o quiero zafarme, hermanos, de esto, de esta ecuación, diciendo, no, es que yo no soy pastor. Es que yo no soy evangelista, yo no soy misionero, pero eres iglesia. Tú eres el cuerpo de Cristo, hermano. Si es que en verdad eres cristiano. Ahora, si no eres cristiano, esto no te lo estoy diciendo a ti, con todo respeto. Si alguien está aquí diciendo, yo sí me zafo porque no soy de Cristo. Porque el que es de Cristo tiene que hablar de Cristo. Tiene que anunciar a Cristo. Tiene que predicar a Cristo. Mira cómo lo decía Pablo, 2 Corintios 10, 16.
y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros. Lo mismo que Cristo pensaba, es necesario que en otras ciudades también anuncie. Y dice Pablo que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya está preparado. Mi hermano querido, hay la necesidad de que anunciemos el evangelio en lugares más allá de vosotros. México está saturado ya. Aunque hay algunos grupos étnicos donde gracias a Dios ya hay trabajo, ya hay misioneros haciendo su labor, ya hay iglesias dentro de ellos o cerquita de ellos, hay lugares donde no lo hay, mi hermano. La necesidad de las escrituras sigue siendo enorme, enorme, enorme. Lucas 9:60. Mira a quién se lo dijo esto Jesús. No se lo dijo a uno de los 12. De seguro lo entendió o a lo mejor no lo entendió, pero Lucas 9:60 describe en el 59. ¿Te acuerdas de aquel discípulo? 9:59 de Lucas. Dijo a otro, sígueme. Cristo llamó a otra persona y le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve, ¿y qué? Y llega a la iglesia y congrégate y siéntate y disfruta, hermano. No. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Hermano, ese va a ser el llamado siempre a Jesús. No sé qué tan consciente estás de esto. O no sé qué es lo que tú has creído de ser iglesia. Ahora, hay muchas formas de hacerlo, yo sé, y tú, y lo que hemos dicho acá, yo no puedo ir, hermano, pero la necesidad de la Biblia está en este mundo. ¿No crees que hay formas en que yo puedo apoyar para que esto siga llegando? Yo no trabajo en la traducción, yo no trabajo en una sociedad bíblica, pero yo sí puedo aportar, y ahí es donde entra el motivo de por qué, hermano, trabajar más y hacer énfasis en Endaor, en misiones, apoyar más para tener recursos, para apoyar toda esa obra que se hace allá. Son muchos, hermanos, los equipos misioneros que trabajan en ello. Y como ya has aprendido un poquito, es largo el proceso. ¿Por qué? Porque para que alguien traduzca, aquí va, lo voy a poner así en las palabras. Para que alguien traduzca la Biblia al uigur, que es uno de los grupos étnicos de allá de Kirguistán, tiene que ir allá y aprender primero el ruso, que es el idioma original, para que después del ruso, hermano, pueda hacer una traducción de la Biblia al ruso al uigur. Y estamos hablando, sí, hermano, es que mucho tiempo, sí. Ahorita al final vamos a ver un video de cómo tú y yo tenemos esta Biblia, que se conoce como la más usada, la Reina Valera. Y lo vamos a ver con el propósito de entender y valorar más cada vez que tengas una Biblia en tu mano. Porque el problema es ese. Pensamos que es una forma mágica. Porque en verdad, hoy en día ya está, ya cuando está traducido es nada más a la impresora y la imprenta empieza a sacarla rápida, sí. Ya viste las cantidades que entregan y que imprimen, hermano, a diario en el mundo. Y en verdad es impresionante. Gloria a Dios por las sociedades bíblicas. Pero los que traducen de un idioma a otro, oh hermano, los años que se tardan para un evangelio, para una porción. Y a veces oramos tampoco por ello. Para empezar, una forma de hacer esa obra. Y a veces colaboramos tampoco con ellos. No, pues yo estamos tranquilos. No te vayas de nosotros. No, quédate con nosotros, Señor. Acá nuestro mundo está chido. Tenemos Biblias en nuestro idioma. No que vamos a estar pensando en otros lados. Oh, hermano. Si la necesidad de las escrituras hoy no me ayuda a entender todo esto. Y estoy hablando y aclaro. No tiene que ver, no es domingo misionero. Pero siempre, como alguien decía, la Biblia siempre es misiones. La Biblia siempre me va a hablar de la necesidad de Dios, hermano, de enfocarme en un mundo, ¿verdad?, que está necesitado de las Escrituras. Y mira, te llevo rapidito a lo que la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 10. Este verso es muy conocido y se ha predicado mucho y muchos misioneros nos los han compartido. Romanos 10, versículos 13 al versículo 17. Romanos 10, 13 al 17. Dice así la palabra del Señor: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así dice, ¿verdad, hermano? Pero empiezan las preguntas retóricas. 14. ¿Lo puedes ir leyendo conmigo?
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y verso 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Te voy a presentar las implicaciones de esto, hermanos. Ahí se las pedí igual a Chuy que me las pusiera acá para que las pudiéramos saborear. Estas son las implicaciones de Romanos 10 que tanto John Piper, que es un amante de las misiones en Alégrense las Naciones, como Wayne Grudem las usan, hermanos, en sus libros. Las implicaciones de Romanos 10, 13 al 17 son este: debemos invocar el nombre del Señor para ser salvos. Es lo que dice el verso 13. La siguiente: solo se puede invocar el nombre de Cristo si se cree en Él. Nadie puede creer en Cristo a menos que haya oído de Él. 4. Nadie puede oír de Cristo a menos que alguien le predique de Él. Y nadie puede ir a predicar a menos que una iglesia o grupo de hermanos lo envíe. La conclusión es que la fe que salva viene por oír el mensaje del evangelio, y este oír viene por la predicación. No hay otra forma. Si no lo oyen, si no hay predicadores, si no hay Biblias traducidas. Y mira esta imagen. La imagen, hermano, esta imagen a mí me concientizó mucho de esto. Es el de la Biblia. Romanos 10, 17. ¿Y cómo van a creer si no hay una Biblia traducida en todos los idiomas y dialectos que habla el hombre? ¿Entiendes? En el mundo bíblico, en el tiempo del apóstol Pablo, te explico esto, dice: hermano, pero si en el tiempo de Pablo no necesitó aprender idiomas. No, claro que no. El mundo grecorromano había helenizado al mundo de aquel entonces y se hablaba solo un idioma, el griego. Por eso es que el Nuevo Testamento Dios lo escribió o pidió que lo escribieran en el griego cuando vino el cumplimiento del tiempo, porque era la lengua común. Así que era facilito la expansión del evangelio. Hoy en día las cosas son difíciles y sí, se necesita más esfuerzo y tarda mucho más tiempo porque hay que aprender idiomas, lenguas. Oh, hermano, pero bendito sea el Señor por los que estando dispuesto a concientizar lo que dice Cristo, a no tomar una actitud egoísta y pensar: ¿sabes qué es cierto? No, ¿sabes qué? No, me quieren retener aquí. No podemos ser egoístas. Créeme, este pasaje a mí me ha golpeado, porque yo a veces he tenido esa actitud. En su momento yo he querido, y lo he dicho, y le he dicho a mi hijo, un momento: ¿sabes qué? Ya mejor quédate acá. Y ver a mis 4 niños y estarlos disfrutando. Y yo, yo ya no quisiera que se fueran. No quiero que se vayan. Yo, Adrián, el hombre. La abuelita menos. Los bisabuelos no tienes idea cuántas veces se lo dicen. Pero estamos pecando al decir eso. Una actitud egoísta. ¿Por qué? Porque yo los quiero disfrutar. Cuando ellos tienen un llamado de que es necesario que también en otros pueblos se anuncie el evangelio. Yo no soy llamado a ello, pero él sí es llamado. Ahora, lo triste es que como iglesia no lo logremos entender o no logremos comprender la dimensión de todo esto. Quiero terminar leyéndote una porción de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica es una iglesia a la que Pablo predicó, hermano. La verdad es que yo no sé ni el tiempo ni en qué tiempo voy. Ahora sí yo estoy como aquel, puse acá mi cronómetro me marcaba, pero la verdad lo he marcado varias veces, ya no sé ni cuánto llevo. Pero ahí va. Te tengo que dar esto porque esto está hermoso. Mira, quiero llevarte a Tesalónica rapidito. Solamente son 4 versos más, hermanos, para concientizarnos de esto. Amén. ¿Alguien me dice cuánto tiempo llevo predicando? ¿No? ¿Perdieron igual ustedes el tiempo? Pues gracias a Dios, para que no se les atormente. Porque si ya supieran que llevo más de 1 hora, dice: no, hermano, ya se tardó ya. Vas a ser como decía mi hermanito aquel cuando estaba predicando, Julio Ayáez, que le decía: ya córtale. Bueno, vamos. 1 hora, bueno, casi son 1 hora 10 minutos, ahí va. No, ahí va. Primera Tesalonicenses 1:6, hermano. Primera Tesalonicenses 1:6. Mira, rapidito te doy, hermanos, la forma en cómo trabajó la palabra en los cristianos de Tesalónica.
Pablo llega allá, le predica y dice el versículo 6, 1:6. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Qué hicieron? Dice ahí, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Qué recibieron los tesalónicas? La palabra. Capítulo 2, versículo 13. 2:13, ahí mismo, primera Tesalónica. Dice ahí, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual, ¿qué hacía? Actúa en vosotros los creyentes. ¿Cuántos de aquí ya han recibido la palabra de Dios? Amén. La palabra de Dios escrita, pero la palabra de Dios encarnada, que es Cristo, ya la tenemos en nosotros. ¿Sabes qué dice el verso? Esa palabra actúa en nosotros. Nos limpia, nos transforma, nos regenera, nos hace nuevo nacimiento. Porque dice la Biblia, habéis sido renacidos por la palabra del Señor. La Biblia, la palabra de Dios, es vida en nosotros. Hermano, eso estaba pasando en ellos. Pero te llevo al capítulo 1, verso 8 nuevamente. Tesalónica, primera, 1:8. Dice ahí, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. ¿Sí entiendes el término divulgada? ¿Qué es lo que se divulga acá en nuestro pueblo, hermano? Dígalo, ¿no? ¿Qué? Y le falla, sí, lo sabemos, el chisme. Sí, ¿qué quiere decir que se divulga? Que se esparce. Mira lo que dice ahí. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Se ha extendido, se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ya Pablo tenía que predicar, si es que ellos la esparcieron, la divulgaron. Yo te hago la pregunta, la neta, ¿qué divulgas más tú? ¿Palabra de Dios? No, yo no trabajo en el mercado, dice. Allá los que trabajan en el mercado. Hermano, qué interesante, ¿verdad? Y te quiero llevar por último a 2 Tesalonicenses, segunda, capítulo 3, versículo 1. Pablo oraba, entendiendo que ellos habían comprendido bien esto y cómo la Biblia se había extendido y se había divulgado por la labor de ellos. Ahora Pablo pedía esto a la iglesia. Y te lo pido con todo el corazón. Y cualquier pastor y cualquier predicador y cualquier misionero y cualquier evangelista te lo va a decir. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor, que dice ahí, hermanos, corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Dios quiera que podamos ser como la iglesia de Tesalónica. Recibimos la palabra actúa en nosotros, la palabra la divulgamos en Macedonia, Acaya, en otros lugares, y que la palabra nos haga orar por los que la llevan. ¿Por qué? Porque no todos los tesalónicas eran pastores. No, pero habían quienes tenían que predicar. Pablo era alguien que conocían bien y le decía a Pablo, oren por nosotros para que la palabra corra. ¿Y si entiendes el concepto de correr? Para que avance y para que avance rápido. No para que camine, para que corra, para que tenga movimiento, hermano. Gracias a los que estuvieron anoche orando por ello, porque para eso se oró anoche. Hay mucha necesidad de las escrituras en el mundo, hermano. Ponte de pie. No sé qué tan consciente estás de esto, pero basta ya de querer retener con nosotros a Jesús solamente. Basta ya de querer ser y pensar de una forma egoísta. Sí, nuestro mundo, nuestro ambiente. Y pregúntate verdaderamente, ¿qué tanto inviertes de tu tiempo, de tu vida, de tus recursos, para que esa necesidad de las escrituras que hay en otros lugares sea cubierta? ¿Oras por ello? Solo Dios sabe la verdad, hermano. ¿Inviertes en ello? Solo Dios sabe la verdad de tu vida. O vivís en tu mundo con un Jesús
que lo quiero tener conmigo porque es a todísimo dar, me sana, me bendice, me ayuda, me prospera, me da, sí, a mí. No quiero que nadie más lo tenga, porque es tan chido tenerlo conmigo, sin entender que ese Jesús lo necesitan en otro lado, sin entender que esta palabra la necesitan en otro lado, pero que no hay quien las predique, pero se necesitan muchos recursos para que se traduzca. Normalmente el día de la Biblia, hermanos, el día de la Biblia, a veces se regalaban Biblias y cosas así. Cuando se hizo la junta, los presidentes que están aquí deben de acordarse que se pensó en un proyecto distinto, en que hoy nos concientizaríamos y nuestra ofrenda llevaría un énfasis especial de apoyar a la traducción de la Biblia. Y Carlos ese día nos expuso de una necesidad. ¿Cómo se llama la necesidad, Carlos? Un pueblo en Michoacán donde se está traduciendo la Biblia, aquí en México, o sea, el proyecto es apoyar esa obra donde se está traduciendo a un dialecto de los purépechas, hermanos. En esa zona donde hay tanto conflicto, tanta violencia, hermanos, el evangelio se sigue proclamando. Así que ese va a ser el enfoque de nuestra ofrenda, mayormente en ese aspecto. Hoy será distinto en ese sentido. Pensar en el Día de la Biblia, en apoyar esa causa. Y fue un proyecto que el pastor lo platicó y hoy en la mañana hablamos por teléfono y me decía, recuerda que ese es el énfasis. Así que vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y decirle, Señor, Padre, yo necesito las Escrituras. Yo necesito que la palabra, como en los Tesalónicas, actúe en mí. Y que hoy esta palabra me redarguya y me haga entender, ya basta de mi egoísmo, de pensar solo en nosotros. Hay tanta necesidad de la Biblia. Quizás tu vecino, tu familiar, sí, compártesela a ellos. Pero hay otros a los que quizás tú no puedas compartírselo, pero hay otros que sí pueden hacerlo. Hermano, dejemos a un lado nuestro mundo enfocado en un globo en donde vivimos padrísimo, hermano, y empecemos a pensar en cómo pensaba Jesús. Es necesario que también en otras ciudades yo anuncie, yo predique, yo enseñe la palabra de Dios. Señor, gracias. A veces hay mensajes que quizás no sean mucho del agrado a veces del oyente, pero es palabra tuya, Señor. Gracias por concientizarme a mí. Señor, espero que también lo estés haciendo con tu pueblo. Gracias por redarguirme a mí, Señor, pero espero que también tu palabra esté redarguyendo a tu pueblo. De reprenderme a mí, como también reprende a tu pueblo, Señor. Y que nos motives y nos impulses a entender, Padre, la gran necesidad que hay en el mundo entero de que la palabra tuya se predique en todo lugar, de que la Biblia llegue a otros idiomas, de que se traduzcan más las Escrituras. Ya vimos claramente, tú decías, que se escriba para el que lea ahí, corra. Para que entienda la advertencia, para que entienda el mensaje del evangelio, para que conozca cuál es tu voluntad, para que se alimente y crezca espiritualmente. Señor, gracias porque nosotros la tenemos, Padre, pero te pedimos por tantos pueblos que no la tienen. Te pedimos, Padre, por ese pueblo allá en la zona purépecha en Michoacán, Padre, que tú puedas usar a los traductores, a las familias que ya están traduciendo. Claro, lleva tiempo, se tuvieron que aprender la lengua, el idioma, Señor. Oh Dios, y están trabajando sobre ello, Padre, y es difícil. ¿Cuánto tiempo pasa para que haya una traducción en un idioma diferente? Señor, dale fuerza, dale los recursos, dale la salud, Señor. Que tu gracia los ayude a poder hacer esa labor. Estamos pensando en un grupo étnico aquí en Michoacán, pero ¿cuántos hay en el mundo que no están, Padre, haciendo lo mismo y que necesitan, igual que gente entre ellos, les lleve la palabra y las traduzca a su idioma? Perdónanos, Señor, por a veces ser egoísta, por querer retenerte con nosotros, por pensar solo en nosotros. Porque chido y bonito es tener un culto en donde tu presencia esté aquí, sin pensar, Padre, que hay tantos otros lugares donde no te conocen, donde no se anuncia de ti, donde no se predica, donde no se enseña de ti, porque no hay Biblias en su idioma y porque no hay misioneros entre ellos. Te lo ruego, Señor, y te pido perdón y que nos ayudes a estar conscientes de esto y a cambiar nuestra actitud hacia la necesidad de las Escrituras
esta que hay en el mundo entero. En el nombre de Cristo te lo pido y te doy gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Amén. Amén. Dios cumpla su propósito. Siéntate, hermano. Vamos a ver este video. Antes de levantar nuestra ofrenda, es un video muy bonito de Vita, hermanos, de entender la historia de nuestra Biblia. La Biblia que tú tienes, que manejas, de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, tiene una historia. Y una historia, hermanos, que la mayoría de ellas está impresionante. Esa es la otra. Ok, audio. A mediados del siglo XVI, en el monasterio de San Isidro del Campo, en Sevilla, España, tuvo lugar un curioso episodio. Algunos monjes comenzaron a estudiar la Biblia y varios textos protestantes, y como consecuencia abrazaron la causa de la Reforma. Bienvenidos a este resumen de la vida de Casiodoro de Reina. La Biblia en español. En el siglo XVI los españoles carecían de la traducción completa de las Escrituras. Había algunas versiones en circulación, pero tenían poca difusión. Una de estas versiones, basadas en la Vulgata, fue la Biblia alfonsina, comisionada en el siglo XIII por el rey Alfonso X. Otras versiones normalmente incorporaban solo ciertas porciones del Nuevo Testamento o de los Salmos y eran difíciles de entender. Aunque existían varias versiones, el pueblo no tenía acceso a ellas, pues aún no habían llegado a la imprenta. Poseer un ejemplar de las Escrituras era privilegio de ricos y eruditos. Además, aunque hubieran abundado las Biblias, el analfabetismo reinaba por doquier. Monje convertido. Casiodoro de Reina nació en Montemolín, España, en 1520. Siendo muy joven ingresó como monje en el monasterio de San Isidro del Campo en Sevilla, que permanecía a la orden de los Jerónimos. La lectura de la Biblia y de los libros luteranos le llevó a él y a otros monjes, entre ellos Cipriano de Valera, a abrazar las ideas de la Reforma protestante que se estaban propagando por toda Europa. Pero la Inquisición fue alertada sobre estos monjes rebeldes, así que en 1557, Casiodoro y 12 frailes más tuvieron que darse prisa para abandonar España. No se sabe el medio de transporte ni la ruta, pero lograron llegar a la Ginebra de Calvino, en la que se refugiaban gran parte de los protestantes que huían de la persecución. Sin embargo, Casiodoro pronto se dio cuenta de que no quería quedarse allí mucho tiempo, debido a sus diferencias con Calvino. En 1559 decide dejar Ginebra y marcharse a Frankfurt, uniéndose allí a una iglesia de habla francesa. Perseguido en Inglaterra. Sin embargo, cuando Elizabeth I asciende al trono de Inglaterra, Casiodoro decide mudarse a Londres. Allí se encontró con otros que huían de la persecución en España. La corona le permitió el uso de una iglesia. Así Casiodoro dirigió una congregación reformada española en Londres. En esos años, gozando de una relativa tranquilidad, pudo dedicarse a sus labores pastorales y al inicio de su proyecto más importante, la traducción de la Biblia al castellano. Pero, pese a los años transcurridos desde su salida de España, la Inquisición le seguía los pasos mediante agentes que informaban de cada actividad que realizaba. Por otra parte, sus hermanos protestantes no estaban muy satisfechos con su pensamiento abierto y tolerante. En 1563 fue acusado del delito de sodomía. Los acusadores hicieron correr la versión de que Reina había mantenido relaciones sexuales con un hombre antes de su matrimonio. Sospechando del complot en su contra, Casiodoro decide huir de Inglaterra en 1564. Así pues, Reina, acechado en todas partes por los seguidores de la Inquisición y sospechoso de herejía o de peores cosas, vagó durante más de 3 años entre Frankfurt,
Heidelberg, el sur de Francia, Basilea y Estrasburgo, buscando un lugar donde establecerse como pastor en alguna iglesia o como simple artesano y poder dar así término a la traducción de la Biblia. Pero antes de asumir cualquier cargo como pastor, Reina debía solucionar el escándalo que había provocado su huida de Londres. Confiado en su inocencia, marchó a Londres para someterse a un nuevo juicio. Finalmente se demostró su inocencia. Además de salir a la luz un plan de las autoridades de la Inquisición para desacreditarlo. A la traducción. La injusta persecución de la que fue objeto no lo detuvo de entregarse en cuerpo y alma a la traducción de la Biblia al castellano. Después de conseguir financiamiento para el proyecto, continuó la traducción. Casiodoro de Reina no usó la Vulgata latina como fuente, que era lo más común para estas traducciones. Para el Antiguo Testamento usó como base el texto masorético hebreo y para la traducción del Nuevo Testamento, Reina se basó en el Textus Receptus, el texto griego editado y publicado por Erasmo de Rotterdam, el mismo que usó Lutero en la traducción de la Biblia al alemán. No fue una tarea fácil. Durante el transcurso de 12 años, tuvo que afrontar grandes retos. Reina enfermó gravemente al punto de estar en cama durante casi 5 semanas. El impresor original falleció dejando el trabajo inconcluso y la Iglesia Católica Romana le amenazaba constantemente haciendo todo lo posible para que ese temido libro no entrara en España. Pero a pesar de estos inconvenientes, el 24 de junio de 1569, la obra culminó con la impresión de 2.600 ejemplares. La llamaron La Biblia del Oso, llamada así por la ilustración en su portada de un oso que intenta alcanzar un panal de miel colgado en un árbol. Se colocó esta ilustración, logotipo del impresor bávaro Matías Apiarus, para evitar el uso de íconos religiosos, ya que en aquel tiempo estaba prohibida cualquier traducción de la Biblia a lenguas vernáculas. En el año de 1585, las tropas españolas tomaron la ciudad de Amberes y obligaron a los protestantes a abandonar la ciudad. Ante tal situación, Reina viajó a Frankfurt, pero allí no se le concedió el permiso para ejercer como pastor, y por tanto, se vio obligado a trabajar comerciando con telas y sedas. En 1593 fue oficialmente nombrado pastor de la iglesia de Frankfurt. Pero su labor pastoral no duraría mucho tiempo, puesto que 8 meses después, en marzo de 1594, falleció. Su legado. A pesar del gran esfuerzo de Casiodoro de Reina, su versión no se extendió por los territorios de habla hispana, en gran medida por las políticas de extrema vigilancia de las autoridades de la Inquisición. De hecho, fue tan efectiva la vigilancia que esta importante obra permaneció en el olvido durante el siglo XVII y XVIII. En 1602, Cipriano de Valera publicó una segunda edición actualizada. A través del tiempo, esta versión llegó a ser conocida como la Biblia del Cántaro o Reina Valera. La versión Reina Valera tuvo un renacer con la expansión del protestantismo en América Latina y en España a partir del siglo XIX. En 1862 fue publicada por la imprenta de la Universidad de Oxford. La Sociedad Bíblica Americana patrocinó una revisión de la Biblia en español en 1907. Conjuntamente, la Sociedad Bíblica Americana y la Sociedad Bíblica Británica y extranjera decidieron emprender otra revisión, que encargaron a un comité, el cual comenzó a reunirse en 1909 y publicó su versión revisada en 1923. La que se conoce como Reina Valera 1909, por el año en que comenzó el trabajo. Posteriormente, las Sociedades Bíblicas Unidas revisaron la Reina Valera en 1960, 1995 y 2011. Hoy en día, la Biblia Reina Valera, especialmente la versión de 1960, se ha convertido en la versión preferida de las iglesias protestantes en Latinoamérica, España y los Estados Unidos. Pero no olvidemos a quién Dios usó para este fin. Casiodoro de Reina fue capaz, en solo 10 años, por su propia cuenta y en medio de un ambiente hostil,
de producir una versión de la Biblia que es todo un hito de la literatura hispana. Aparte de la traducción de la Biblia, nos dejó otro legado importante, su espíritu pacificador y comprensivo. Se opuso a la violencia como una forma de defender la fe. Abogó por el hecho de que los anabaptistas fueran tratados como hermanos, y siempre fue un defensor de la unidad entre los protestantes. Sin ninguna duda, Casiodoro de Reina fue un hombre adelantado a su tiempo. ¿Y tú? ¿Conocías la historia de la versión de la Biblia que tal vez más has leído en toda tu vida? ¿Le das gracias a Dios por poder leer su palabra en tu idioma? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Sí, si no la conocías, ya la conoces. Yo sé que muchos que estudian en institutos, en seminarios, saben esto. Pero de esa historia, hermano, alrededor de él, Julianillo Hernández, Juan Pérez de Pineda, un hombre que al morir, Juan Pérez de Pineda dejó toda su herencia para que se tradujera la Biblia y se imprimiera. Hermano, Julianillo Hernández era el que metía de forma como narcotraficante porciones de panfletos de los reformadores a ese monasterio de San Isidoro, hermanos. ¿Para qué? Para que ahí el evangelio le llegara a esos monjes y de ahí surgieran, hermanos, quienes Dios usó para que hoy tengamos una Biblia Reina Valera. Ahora, no es la única versión, la NBI, la traducción lenguaje actual, la Biblia de las Américas, que algunos han dicho que esta es satánica. Hermano, hay que tener cuidado. Ni siquiera quizás alcanzamos a entender el valor que tiene, hermanos, la traducción de la palabra de Dios a nuestras vidas. Así que es un buen momento para darle gracias a Dios.